Y como lo veníamos comentando en el programa anterior, dado que al culminar algunos ciclos, estos eran señalados por eventos de tipo natural, catástrofes de diversa índole y demás, como apuntábamos cuando nos referíamos a la peste de 1347, lo lógico era que la gente pensara que ese evento había destruido a todo el mundo, porque no tenían noción de que pudiera existir gente en otras latitudes remotas. Es apenas comprensible. Pero con todo y ello, después de cualquier catástrofe de estas, regularmente el pueblo que quedaba, sumido en condiciones muy primitivas, de todas maneras comenzaba a levantarse de nuevo, hasta llegar a un punto del desarrollo en el que alcanzaban de nuevo un clímax de tipo tecnológico, de tipo cultural, espiritual, religioso y demás, que hacía que esa sociedad se olvidara de aquello que había sido el punto de partida precisamente para todo su proceso evolutivo. Con lo cual se demuestra que, en efecto, no había ninguna destrucción del mundo, sino simplemente un cambio drástico de las condiciones de vida y, por ende, daba lugar al nacimiento de una nueva sociedad que a su vez crecía y llegaba en un momento determinado, no solo a alcanzar el sumum, sino que posteriormente empezaba su declive, su decadencia, hasta desaparecer ella misma. Y fue una constante en todas las grandes hegemonías, en todas las grandes potencias que alguna vez mantuvieron un control sobre el mundo conocido, siempre cumplieron inexorablemente ese ciclo. Y resulta que, tras analizar lo que sucede con la precesión de los equinoccios, que son el punto de partida y el punto de finalización de una era y por ende de una nueva sociedad, ocurre un evento que me parece bien interesante, y es el hecho de que todo aquello que comienza, como en cualquier criatura de la naturaleza, entendiendo en este momento también criatura como criatura esa sociedad, tiene una niñez, o mejor, tiene una infancia, tiene después una niñez, luego tiene una adolescencia, luego una juventud, luego una madurez y luego una decrepitud, que abarcan esos 2160 años. Si nos remitimos a lo que habíamos indicado de algunas de esas eras, estábamos hablando de Tauro, que estaba representado entre los egipcios por el buey Apis. Luego llegó Aries, representado por el carnero, y cuyo conductor y quien introdujo la nueva era fue precisamente Moisés. Y luego vino la era de Acuario, cuyo precursor y quien marcó el sendero por el cual había de caminar esa era fue Jesús, el pescador de hombres, el que tenía 12 pescadores como sus apóstoles y demás, y cuyo símbolo era precisamente el pez. Y decíamos que cada una de estas eras tiene unas características propias que son comunes a todas las eras, aunque difieran en la forma más por la gente y el momento histórico que por las características mismas, que son comunes en todas las eras. Y me explico. Regularmente, en el comienzo de las eras, o por lo menos remitámonos a aquellas eras pues de las que estuvimos hablando, de las dos más recientes, la de Tauro y la de Aries, habitualmente fue el sacerdocio el que empezó a marcar el sendero. Y entendemos como sacerdocio no exclusivamente a los intermediarios entre el pueblo y Dios, sino que entendemos como sacerdocio o sacerdotes a los depositarios del conocimiento en todos los órdenes, en el orden ético, en el orden moral, en el orden tecnológico, en el orden físico, en el orden material. Es decir, aquella élite que realmente tenía las herramientas suficientes para conducir a ese pueblo. Ahí nos remitimos a ellos como sacerdocio. Y obviamente como cultores de la parte ética, moral y religiosa, eran personas aparte del resto del pueblo y aún por encima de los reyes. Regularmente comienza la era con la aparición de un sacerdocio y resulta que se dan 4 castas, por decirlo de alguna manera. Esa casta sacerdotal, la casta real, la casta burguesa y la casta popular o el proletariado. Ninguna desaparece, sino que simplemente declina su preeminencia o su protagonismo en favor de la otra, y van cambiando. Así pues que la casta sacerdotal, que era evidentemente poderosa en Egipto, llegó en un momento determinado en el que, inclusive después de aquel sonado caso de Tutankamón, el que trató de subvertir todo el orden religioso al pregonar un Dios único
y que a su muerte fue sucedido por Tutankamón, que restituyó todo lo que había antes de aquel faraón de Tutankatón, pues resulta que ya para entonces la casta sacerdotal había perdido cierto protagonismo y estaba emergiendo la casta real. Esa casta real que se hizo supremamente fuerte y que durante muchísimas dinastías rigió los destinos de Egipto. Los sacerdotes siempre estuvieron ahí, como los detentadores del conocimiento, los referentes, los consejeros, pero sin la capacidad decisoria que ya poseía precisamente la casta real. En ese evento emerge Moisés cuando ya prácticamente está en la declinación de esa era, emerge Moisés que saca al pueblo, entendido el pueblo en este momento como un proletariado, pero un proletariado que iba detrás de un caudillo que de cierta manera representaba a su vez la casta real, siendo un adalid, siendo un caudillo, no podía considerarse de otra manera, sino básicamente como un conductor al que se le pueden adjudicar algunos atributos de rey. Pero cuando sale Moisés de Egipto, se hace posteriormente y muy fuerte la casta sacerdotal. Recuerden que esa casta sacerdotal está representada por Aarón, que a su vez es el que da lugar al pueblo de Leví, que son precisamente los sacerdotes de Israel. Y durante mucho tiempo los sacerdotes de Israel estuvieron desde las sombras, porque entre otras cosas también Moisés de alguna manera tiene que ser considerado un sacerdote y resume las características de ambas castas, de la casta sacerdotal y de la casta real. Pero luego empieza la casta real a emerger en detrimento de la casta sacerdotal. Y cuando emergen es después de la muerte de Moisés que aparecen los jueces, el último de los cuales Samuel da lugar al comienzo del reino de Israel, precisamente con Saúl, el rey Saúl, después viene David, después viene Salomón, y ya vienen toda esa cantidad de reyes que durante muchísimo tiempo estuvieron gobernando a Israel. Pero resulta que ya transcurrido una muy buena parte de esa era de Aries, en la que la constante es el Cordero Pascual, es el símbolo de todo, es el Cordero que se sacrifica en la Pascua y demás, emerge otro tipo de casta que es, dijéramoslo, en este caso el pueblo, que representado por guerreros, por militares aguerridos, como es el caso, por ejemplo, de la dinastía de los Macabeos, ya casi sobre el final, unos 150, 165 años antes de Cristo, ya ellos son los que a la hora de la verdad tienen el poder. Pero con todo y ello, la casta sacerdotal sigue manteniendo una cierta relevancia, no una cierta, sino una enorme relevancia, porque al final de cuentas, siendo una sociedad evidentemente teocrática, pues ellos tenían un papel supremamente incidente, pero resulta que a la hora de la verdad, si bien es cierto, son influyentes, no menos cierto es que esa influencia, a la hora de la verdad, no tiene tanto peso frente al pueblo mismo, que de otra manera se ve sojuzgado por los opresores, el caso de los babilonios, hasta llegar a los romanos, ya muy cerca de la diáspora en el año 70, y ellos le ponen siempre un gobernante que es un títere. La institución real está en crisis, gobierna el pueblo, pero hay una influencia de la casta sacerdotal. Y luego llega Piscis, y resulta que cuando llega Piscis, en el momento en que aparece, es decir, que comienza a entrar el sol en Piscis, recuerden lo que decíamos, que siempre año tras año, cuando llegue el equinoccio de primavera, se sabe que se está en una determinada era por el hecho de que el sol sale frente a esa constelación que determina la era en cuestión. Entonces, en el punto vernal, o sea, el día vernal, que es el equinoccio de primavera, regularmente no, siempre el 21 de marzo, entonces el sol en la época de Piscis salía precisamente desde la constelación de Piscis, pero 20 minutos antes que el año anterior, porque ese es el desfase que caracteriza la precesión de los equinoccios. Recordemos que van hacia atrás. Por ejemplo, pasamos de Piscis a Acuario, y de Acuario vamos a ir a Sagitario, y ahí va a dar la vuelta pero hacia atrás, no en el sentido de la astrología moderna que va hacia adelante, Acuario, Piscis, Aries, luego de Aries viene, si no estoy mal, Tauro, y continúa. Aquí es al revés, es hacia atrás. Y año tras año, ese día específicamente sale 20 minutos antes
que el año anterior. Y ese es el avance de la precesión equinoccial hacia atrás. Entonces, cuando comienza a salir el sol en Piscis, hay obviamente en las sociedades unas fisuras que ya indican que la declinación los está llevando al fin de la era. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Quiero hacer eso sí una claridad aquí en este instante, que me equivoqué ahorita cuando decía que íbamos de Acuario a Sagitario. No, vamos de Acuario a Capricornio, y esos 20 minutos de retraso se dan año tras año y que representan el que salga en el mapa celeste, salga un poco antes, no solamente del año, sino también en ubicación salga un poco antes de la de respecto del año anterior. Pero quería hacer esa claridad para que no queden dudas en ese sentido. De acuerdo con esto, lógicamente que con el devenir del tiempo, recordando que cada 72 años es un grado de esos 360 que conforman la era, o de esos 360 que conforman el ciclo de 26.000 años. Cada era se compone de 30 grados que han sido recorridos paso a paso y de adelante hacia atrás. Y entonces cada una de estas etapas tiene características muy propias. En el caso, por ejemplo, de Piscis, cuando nació Jesús, lógicamente que ahí se puede ver, sin lugar a equívocos, que aparece una casta sacerdotal, que es la que tiene que ver con la revaluación de los valores morales, éticos, religiosos y por ende naturalmente sociales y culturales y demás. Y al principio entra en colisión con el orden establecido, con esa casta que venía manejando anteriormente, y necesita de un buen tiempo, varios siglos, para afirmarse el nuevo símbolo y la nueva tendencia de esa era que acaba de llegar. En el caso de Piscis, lógicamente que se afianza la religión pasando por la persecución, y luego de la persecución, después de Constantino el Grande se convierte, o Constantino el Grande la convierte en religión oficial, y mientras se afirma, transcurren 8 siglos, que es en el que como que las aguas vuelven a su cauce y se afirma la jerarquía, en este caso de la Iglesia. Recordemos que si ha habido una época telúrica en el papado, en el liderazgo de la Iglesia, fueron los primeros 8 siglos de la era cristiana. Pero una vez transcurridos esos 8 siglos, comienza a emerger entonces lo que llama ya la casta real. Y la casta real, siendo incluida la casta sacerdotal como parte de la casta real, recordemos que en esa época se afirman mucho más como un poder temporal que como un poder espiritual, y su preeminencia está sobre los demás reyes del mundo, diciendo aquello de que todo poder viene de Dios. Sin embargo, en el año 800 empiezan a cambiar las cosas cuando llega Carlomagno, que es coronado precisamente por un papa, de acuerdo con aquello de que toda potestad viene de Dios, es un papa el que lo corona, y legitimado ese poder se afirma entonces la casta real. Y como se puede ver, en los siguientes 5 siglos, se afirma de una manera muy sólida la casta real, pero naturalmente la casta real entrando algunas veces en colisión con la casta sacerdotal, en otras entrando en épocas de connivencia en la que se unen para seguir sojuzgando a los pueblos. Pero luego de esos 5 siglos ya comienza una especie de declinación que casa perfectamente con la Edad Media. La Edad Media, que recuerden, termina en el siglo XV, que es cuando realmente se afirma el Renacimiento. Y si bien es cierto, la casta real sigue reinando, porque recordemos que antes de eso pues había cualquier cantidad de reyesuelos, algunos de ellos más poderosos que otros, pero al final de cuentas, exceptuando a Carlomagno, yo creo que era el más poderoso de todos, los otros reinaban sobre pequeños feudos, dijéramoslo de esa manera. Y luego viene entonces la afirmación de la Edad Media, en la que emerge otra casta, que es la burguesa, que son aquellos que se instalan alrededor de los castillos, o sea, alrededor de los burgos, y comienzan a surtir a esos feudos de todo lo que necesitan, y de acuerdo con esas necesidades se van haciendo supremamente poderosos. Aparejado a ello emergen, por ejemplo, los templarios, que se convierten en los grandes terratenientes y banqueros, y que se asimilan perfectamente a esa casta burguesa.
Ahí en ese lapso serán 8 siglos de dominación en el que la casta real viene a confrontarse con la casta burguesa y las dos adquieren muchísimo poder y llega un momento determinado en que la casta burguesa es mucho más poderosa que los reyes porque a la hora de la verdad los reyes dependen del dinero que estos le puedan prestar o de cómo ellos los puedan surtir en todos los órdenes, en habituallamiento, en logística, en armamento moderno y demás. Pero resulta que después de esos 8 siglos empieza a tomar muchísima fuerza, en los que ya la casta burguesa, recuerden ustedes que en ese lapso se da la desaparición del trono de Francia, viene la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa da lugar a la aparición de la otra casta que no ha desaparecido durante todo este tiempo, sino que ha estado sojuzgada y agazapada, que es el pueblo, que es el proletariado. Pero con la Revolución Francesa, y casi que aparejado a la Revolución Francesa, comienza la Revolución Industrial, en donde toma mucha fuerza esa clase proletaria, que es la fuerza de trabajo, y a la par que esto está ocurriendo, entonces viene el conflicto entre la clase burguesa y la clase proletaria, mientras que la casta real empieza a declinar. Testimonio de ello es el hecho de que prácticamente finalizando el siglo XIX se podría decir que la mayor parte de los reinos europeos básicamente habían desaparecido. Quedaba tal vez el imperio austrohúngaro, quedaba el imperio inglés, quedaba Rusia con su zar, pero en proporción frente a lo que hasta ese momento había sido el poder de la casta real, prácticamente había declinado. Y una vez que comienza el siglo XX, es mucho más evidente la colisión entre la clase burguesa y la clase proletaria, que es el motor que mueve el mundo. Y obviamente que en ese momento la casta sacerdotal ha perdido todo prestigio desde el siglo XVIII-XIX, ha perdido todo prestigio tanto que en el siglo XIX se declara a Dios muerto por parte de Nietzsche, y luego de esto viene una época de confusión en la que proliferan cualquier cantidad de tendencias religiosas, que es lo que se vio en buena parte del siglo pasado y que aún hoy es una característica. Y entonces la gente se vuelve materialista, la gente se olvida de Dios, pero sin embargo queda por allá en el subconsciente la necesidad de buscar respuestas a las preguntas primordiales de la existencia del ser humano: quién soy, qué quiero, de dónde vengo, dónde está Dios, existe o no existe. Sin embargo, esa angustia dentro de ese mundo material en el que hoy estamos inmersos, en el consumismo, la globalización, el culto al cuerpo, entonces por debajo subyace esa angustia del ser humano para buscar respuestas, y eso ha propiciado algo que es muy evidente en nuestra época, y es la proliferación de distintas tendencias religiosas, tanto venidas de Oriente como crecidas al influjo de las mismas creencias existentes, pero de alguna manera maquilladas o sincretizadas con otras tendencias, como es el caso de la nueva era, que es un conjunto de creencias que se volvieron demasiado abiertas y que cada quien puede escoger de una y otra parte para construir su propia religión. Eso ni más ni menos nos está hablando de una crisis, no solamente de identidad, sino una crisis espiritual que ya tocó fondo. Si bien es cierto, sigue la pelea entre la casta burguesa y la casta proletaria, está tomando de nuevo mucha fuerza la casta sacerdotal. Y entre tanto la casta real prácticamente está en desuso, porque yo creo que las únicas reinas que quedan son la de Inglaterra y la reina de bastos, pues, y las reinas de los naipes. Y entre tanto comienza a germinar o a incubarse o a gestarse un nuevo orden que nace de la angustia existencial al amparo del consumismo, y que por ende está llevando de nuevo al hombre, quiérase que no, a las fuentes primitivas de la religión, o en este caso más bien de la espiritualidad. Si las cosas, se asume que en este momento estamos ya no en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Se asume que Acuario entró más o menos en 1950, el Sol entró en Acuario y comenzó oficialmente esa época, pero
los signos se van dando en la medida en que van transcurriendo los años y los siglos, por una razón muy elemental, porque todo procede o todo tiene que ver es con un proceso evolutivo de cambio paulatino, algunas veces lento, otras veces acelerado, pero que no es abrupto, que no es el fin de uno y el comienzo de otro, sino que es un proceso de transición de una cosa a otra. Y entonces, en este momento está tomando muchísima fuerza esa parte espiritual. Y como decíamos en programas anteriores, los signos que indican que entramos en una nueva era ya están dados. Y hablamos de todas las catástrofes, de cómo el planeta se ha convulsionado en los últimos tiempos, de cómo el materialismo ha enviado a Dios al desván y por lo tanto angustiado busca respuestas y pretende encontrarlas en tendencias como la nueva era. Es decir, estamos en una época de parto, de un alumbramiento. Naturalmente que de acuerdo con lo que estábamos afirmando en el programa anterior, las profecías mayas indican que el 23 de diciembre de 2012 se va a acabar el mundo. Y en otras profecías también están indicando que va a terminar el papado, que Israel se va a firmar en donde se encuentra, que vendrá el Armagedón, o sea, la batalla final. Pero a la hora de la verdad tendríamos que pensar en esto más de una manera simbólica. Bueno, estuvimos hablando hipotéticamente del fin del mundo como su extinción total o la desaparición a partir de una colisión con algún asteroide, o que entren en erupción todos los volcanes y se dé una cadena de eventos que lleven a la Tierra al caos. Pero regularmente pues esto, por lo menos históricamente, está demostrado que si bien es cierto, se puede dar un evento de estos, de una capital importancia, eso no va a significar literalmente la extinción del planeta, la desaparición del planeta, sino la entronización de un nuevo orden en el planeta Tierra. Y ahí estamos entrando, en Acuario. Y de hecho ya hay muchos síntomas y muchas cosas que nos indican que en efecto, como decíamos hace un instante, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Pero ya continuamos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Un buen inversionista es el que... Lo veníamos diciendo. Es previsible, de acuerdo inclusive con el ciclo celta, y nos remitimos al ciclo de los mayas, y también nos remitimos a la historia conocida. El gran cataclismo que ocurrió sucedió cuando se estaba desarrollando la era de Leo, que fue aquel famoso, lo que se conoce tradicionalmente como el diluvio universal, que supuestamente llevó al hundimiento de una civilización extraordinaria que fue la Atlántida, que como decíamos, no importa si se llamaban Atlantes o no eran Atlantes, no importa, y eso todavía pues no lo han podido constatar, si estaba ubicado en la mitad del océano Atlántico, si cerca de las Islas Canarias, si fue en el mar de los Sargazos. Es decir, hay muchísimas teorías en torno a dónde estuvo posiblemente ubicada la Atlántida. Lo cierto es que independientemente de cualquier consideración, todo apunta a que existió una gran civilización con un altísimo nivel tecnológico y que tal vez tuvo como contrapartida esa Atlántida, tal vez a los habitantes de Mu, que se supone es otra gran civilización que estuvo anclada en la mitad del Pacífico. Desaparecieron en todo caso. No se sabe si era redondeando el ciclo de 26.000 años o el de 13.000 años. Lo cierto es que esto sucede cada 13.000 años. Y si ocurrió cuando estábamos en la era de Leo, los 13.000 años siguientes dan en la era de Acuario, que es en la que estamos comenzando, que es cuando se han dado los grandes cataclismos. En los otros han existido eventos de tipo natural, desastres y demás, pero que a la hora de la verdad no han sido tan incidentes como para determinar la desaparición o de las especies, de la vida sobre la Tierra o de una civilización en particular. De hecho, hemos visto en la culminación de esos procesos que cuando se habla de una catástrofe de índole macro, por decirlo de alguna manera,
regularmente decíamos hace un rato, las referencias históricas que se tienen de esos eventos es que acabaron con la mitad o acabaron con toda la civilización o acabaron con toda la vida. Pero como decíamos, es apenas comprensible que al referirse a ellos se indicara específicamente al entorno inmediato de ellos, porque lo otro no lo conocían. La diferencia ahora radica en que el mundo se ha convertido definitivamente en una aldea. Y si estamos llegando a la mitad del ciclo o a la culminación del ciclo, algunos dicen que es más la mitad del ciclo, entonces podríamos esperar que se diera precisamente una catástrofe de vastas proporciones. Pero con todo y ello, de acuerdo con los estudios que se han hecho, no extinguiría la vida en el planeta, a excepción de que un asteroide se chocara contra la Tierra y como producto de esa colisión oscureciera el sol, se enfriara la tierra y se acabaran todas las formas de vida. De todas formas, lo que se espera es que va a haber un evento de vastas proporciones, pero seguramente no va a acabar con la vida en el planeta Tierra. Acabará tal vez con la sociedad occidental. Pero tal vez esta no se va a derrumbar tanto porque exista una catástrofe de tipo natural, sino por su propio egoísmo, por su propia soberbia, por todas las cosas que esta civilización ha hecho, en aras del confort y del bienestar, supuestamente de todos, lo ha hecho en detrimento de todos, minando el planeta, fatigándolo y deteriorándolo hasta puntos insospechables. Y entonces, si hablamos desde esa perspectiva, tendríamos que remitirnos a lo que ahora supuestamente está preocupando a todo el mundo. Y tiene que ver es con el calentamiento global. Calentamiento que tiene como causa la liberación de sustancias tóxicas a la atmósfera, dióxido de carbono, y a la liberación de gases y humo de las chimeneas industriales, que han creado una especie de película en la atmósfera de la Tierra que permite la entrada de los rayos del sol, pero al mismo tiempo es como el efecto de un carro cerrado a las 12 del día en medio de un sol abrasador, que el calor producido por el sol entra al carro, pero no tiene por dónde salir. Por eso cuando uno se sube al carro es un horno, ni más ni menos. Eso es lo que está ocurriendo con el planeta Tierra. Y eso, a la hora de la verdad, ha hecho que se calienten las aguas de los océanos, con el consecuente deshielo de los icebergs, con el consecuente aumento del nivel de las aguas. Pero aparte de ello, viene la tala de los árboles que han sido sacrificados para poder habilitar tierras para cultivar, para sustentar la vida y la supervivencia del cada vez mayor número de habitantes que están caminando sobre el planeta. Y esa tala o esa deforestación de alguna manera está afectando los procesos y ciclos biológicos que tiene la naturaleza, porque entonces no hay el intercambio que debe existir entre la tierra y el cielo para que el agua pueda subir a las nubes, pueda bajar, pueda irrigar la tierra, pueda fecundar o ayudar para que los árboles puedan dar cosecha y luego vuelva a levantarse hasta las nubes en el eterno ciclo que regularmente dura unos 20 días, mientras baja la tierra, hace su trabajo y vuelve a las nubes. Y esto, pues naturalmente, implica que también la misma tala produzca una aridización de la tierra. En la medida en que no hay árboles que puedan amarrar la tierra y que puedan nutrirse de los elementos primarios con los que la tierra provee a los árboles, pues lógicamente que la tierra se vuelve pizarra. Al volverse pizarra y llueve copiosamente, que esa es otra de las características, porque no hay un poder de absorción mayor de la tierra, entonces viene la erosión. La erosión arrastra tierra, sedimenta los ríos, al crecer los ríos entonces se salen de madre, vienen las inundaciones y todo esto da el traste con las cosechas y cada vez estamos viendo a una mayor cantidad de personas desplazadas por las condiciones climáticas. Si no, miremos nada más en Colombia lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Es decir, todo está interconectado y por eso el aforismo chino que dice el aleteo de una mariposa en China genera un terremoto en Estados Unidos, y lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo de manera textual, es absolutamente cierto y verídico. Es decir, todo está interconectado. Entonces, esos fenómenos de la naturaleza hacen que a su vez se produzcan huracanes, se produzcan tifones, ciclones, tormentas,
aludes, y no estoy contando entre estos las erupciones volcánicas que tienen que ver con la actividad del núcleo de la Tierra, con la tectónica de placas, es decir, el desplazamiento de los continentes, todas esas cosas que producen a su vez terremotos y que otra vez generan más muertes, y muchas más que en la antigüedad, porque ahora el 70% de la población del mundo está aglutinada en las grandes ciudades, y un temblor de tierra, por pequeño que sea, causa mayores daños que un temblor, dijéramoslo ya, cataclismo en la antigüedad, cuando afectaba a una zona regularmente deshabitada. Recordemos el temblor de tierra de Anchorage en 1964, que alcanzó 9 grados en escala de Richter y duró 4 minutos, pero apenas murieron 400 personas porque era una tierra parcialmente deshabitada. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el orden natural de las cosas, en lo que tiene que ver con la naturaleza más bien. Pero vienen otros elementos que también de alguna forma nos están indicando que estamos culminando un ciclo y que está por comenzar otro que tiene que comenzar porque está agotado el que está establecido. Y estamos hablando de el plano económico. Es decir, lo que sucede en el planeta Tierra con la globalización, dado que se han eliminado las distancias gracias a los medios de información, a la cibernética, a la informática, a las vías de transporte, a los aviones, a los supertrenes, resulta que el planeta se ha convertido en una aldea y que todos estamos conectados inmediatamente, inclusive con las antípodas o con los antípodas. Y esto ha hecho que la economía se convierta en una economía única que rige para todo el mundo, y por lo tanto los países no tienen autonomía para poder liderar sus propias políticas económicas, sino que están supeditadas a unos lineamientos que son determinados por los grandes bancos internacionales o por las corporaciones internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que a su vez dependen del suministro de dineros que proceden de lo que llaman los ultraestados, es decir, grupos económicos poderosísimos que son los que tienen el dinero y que son los que lo hacen circular y permiten que ese dinero pueda llegar a los diferentes países, que son los que activan las políticas económicas indicando en dónde, cómo, cuándo y en qué circunstancias se puede montar una factoría. Y a la par de eso, como ya sabemos, al influjo de la globalización se han acabado las fuentes de empleo, pero resulta que todos estos monstruos devoradores, los monstruos económicos, que son los que producen bienes, servicios y demás, no contratan a la gente, no le pagan a la gente, pero esperan que la gente compre, y uno no puede comprar si no tiene plata, y les va a ocurrir lo de la culebra aquella, que se tiene que morder la cola para alimentarse porque se le han acabado los suministros. Pueden producir demasiado, pero si no hay quien compre, entonces ¿a dónde va a ir la economía? Eso muy rápidamente en lo que tiene que ver con la parte económica. Pero si seguimos como derivado precisamente de esa parte económica, viene entonces la parte social. En contraste con lo que está ocurriendo con la globalización económica, pues resulta que tal vez como una actitud contestataria, están empezando a florecer de nuevo los movimientos o los nacionalismos, los localismos, los regionalismos, y como consecuencia de esto, los movimientos xenófobos, que una vez derribadas las fronteras, los nativos de los distintos países sienten amenazada su posición, sus intereses y sus fuentes de trabajo. Y ahí el por qué queman en Londres a un emigrado de la India, ahí por qué linchan en Ecuador a la gente, ahí por qué a los turcos en este momento se les trata como ciudadanos de tercera en la Comunidad Económica Europea, ahí porque un funcionario italiano dice que hay que ser duro con los inmigrantes, ahí porque se da licencia inclusive para que sean atacados los inmigrantes. Y si no pueden detener esa acción, por lo menos se vuelven permisivos frente a estas circunstancias o frente a estos hechos. Pero ya continuamos hablando de esto aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y esto de lo social también se traduce inclusive en otros aspectos. Si observan bien lo social también se traduce inclusive en otros aspectos. Si observan bien el mapa político mundial, se están incrementando y a pasos agigantados los movimientos políticos nacionalistas que pretenden defender su geografía, su composición geográfica, aunque no se puedan sustraer de la parte económica. Y precisamente esa parte económica, aglutinados
los potentados de la Tierra en el G8, la Comunidad Económica Europea, los tigres asiáticos, el G3, todos estos bloques, estos megabloques económicos, están por encima de los linderos de las fronteras de las naciones. Y entonces, como contraposición a esa presión de los bloques económicos, es que aparecen estos movimientos nacionalistas que se convierten en fundamentalistas, sin que esta tenga que ver necesariamente, esta posición de fundamentalistas tenga que ver necesariamente con lo religioso. Pero a propósito de eso, entonces, lo político está apuntando hacia un nuevo orden mundial. Y estamos viendo, en América, por ejemplo, ya la tendencia es que los gobernantes, especialmente aquellos que se definen como socialistas o de izquierda, están pretendiendo eternizarse en el poder para desarrollar aparentemente un proyecto nacionalista, en función y en beneficio de su país. Pero realmente el trasfondo de esto es mucho más complejo. Pero aparte de esto, las tendencias mundiales indican entonces que, de acuerdo con los lineamientos que hacen esos ultraestados, es decir, los conglomerados económicos, los poderosísimos conglomerados económicos, nos está llevando en una dirección, y es que tendremos en esta era un gobierno único en el mundo. De hecho, el primer asomo de esta tendencia ya nos lo muestra la Comunidad Económica Europea, que tiene su parlamento, tiene su canciller, tiene su Corte Suprema, es decir, tiene todos los jerarcas que están por encima inclusive de las constituciones nacionales, aunque dentro de los países se sigan respetando las constituciones. Y cuando se va a adelantar algo que tenga que ver con toda la Comunidad Económica Europea, se hace mediante un referendo, ya las barreras han sido o se han ido eliminando de a poco, y por encima de cualquier consideración están los lineamientos de la Comunidad Económica Europea, aún por encima de las políticas internas de muchos países. O sea que estamos apuntando a la entronización de un gobierno mundial que aparentemente puede ser corporativo, es decir, no regido por un solo individuo, sino por un Consejo Mundial. Pero naturalmente que un Consejo Mundial debe tener o un secretario general, o un primer ministro, o alguien que mande. Por lo tanto, se apunta en ese sentido en lo político, para tratar de homogeneizar no solamente todo lo que tiene que ver con lo económico, sino todo lo que tiene que ver con la seguridad, que entre otras cosas ya estamos viendo tribunales internacionales que están por encima de las fronteras y actúan en cualquier territorio sin que ello signifique una intromisión en los asuntos internos de ningún país. Se están juzgando a los criminales de guerra en cualquier parte del planeta. Ya no hay un lugar para esconder. O sea que la justicia también apunta a que va a ser una justicia de carácter mundial. O sea que por el lado político, entonces viene también, se avecina un cambio, y un cambio supremamente drástico. Tal vez se diría que ese mismo consejo que regirá el planeta tendrá unas especies de satrapías en todos los países, y estos, quienes detenten esa satrapía, serán como unas especies de gobernadores que estarán supeditados a las políticas determinadas por ese consejo central. Hacia allá vamos en ese sentido. Ya hemos visto lo que está ocurriendo en lo económico, lo que está ocurriendo en cuanto al medio ambiente, está ocurriendo en cuanto a lo social, y quedan varios aspectos que me parece son de capital importancia. En lo religioso, tal vez lo esbozamos de una manera muy somera, aunque eso suene redundante, pero quiero reforzarlo. Y decíamos que la tendencia es a sacralizar algunas ideologías que son de corte religioso, pero que al mismo tiempo pretenden convertirlas en filosofías de corte social. Entonces, estamos encontrando un abanico de ofertas religiosas en las que cada cual va tomando lo que le gusta de cada una de las corrientes. Y por eso no es extraño escuchar que alguien que se supone es cristiano y cree en la resurrección, al mismo tiempo esté creyendo en el karma y dharma tal cual lo conciben los orientales, no en la causa-efecto como la concibe la religión cristiana, sino como lo conciben los orientales. Y así como eso, vemos un sincretismo en el que las velas se mezclan con los cuarzos, con los aromas, con los colores, con los ángeles, y en fin, la más variopinta gama de posibilidades religiosas para que cada quien entre y escoja.
Y entonces en lo religioso se está apuntando más a una actitud individual en la que supuestamente se hace énfasis en que el destino es individual y que como individual se tiene un libre albedrío. Y si se tiene un libre albedrío, se puede elegir aquello que se desea y que casa perfectamente con sus apetencias, con sus convicciones, con sus creencias y con sus necesidades. Y por eso vemos un cristiano que practica el espiritismo que está prohibido, o el vudú, o la santería, o que al mismo tiempo ha convertido a los ángeles en talismanes, los ha convertido en especies de guardianes con los que puede conversar, y a los que se tiene que llegar es a través de velas y de colores y de rezos que ellos mismos se han inventado. Hasta la cientología, que es otra de las religiones que está en boga y a la cual pertenecen muchos actores de Hollywood, y por eso se ha hecho tan popular. Bueno, se me había olvidado decir que en el campo del medio ambiente se avecina naturalmente un cambio aparentemente en el polo magnético, y ese cambio en el polo magnético implica que en un momento determinado entremos en una especie de caos mientras se acomoda de nuevo ese polo magnético. Por lo tanto, ahí tendremos también cualquier cantidad de desajustes que serán traducidos en eventos de tipo natural con graves consecuencias para los seres humanos. En lo ético, como producto de esa misma actitud religiosa, de liberación religiosa, estamos asistiendo o estamos viviendo en una sociedad que es evidentemente hedonista por su culto al cuerpo, por su materialismo, por el consumismo, y esto a la hora de la verdad ha hecho que el individuo deje de lado sus propias convicciones morales y se haya acomodado de acuerdo con lo que él quiere, desea y necesita. Si observamos bien, en lo ético hay una especie de anomia, es decir, los valores básicamente han sido superados, los valores tradicionales, y han dado lugar a antivalores que se han convertido a su vez en valores. Lo voy a decir de esta manera: no tengo absolutamente nada contra las preferencias sexuales de nadie, pero sí es cierto que ahora aquella persona que no sea bisexual o que no sea homosexual, entonces está fuera de onda. Eso se ha convertido en un valor, se ha convertido en una carta de presentación y se ha convertido en una condición de estatus. Entonces se supone que es una persona muy liberada y que por ser tan liberado, pues simplemente puede acceder a todo este tipo de cosas sin que haya ningún tipo de valoración desde el punto de vista ético, moral, ni nada por el estilo. Y repito, no tengo nada contra las preferencias sexuales de cada quien, sino que en el orden social se han ido trocando y se han ido, diríamos, confundiendo unas cosas con otras. Estamos hablando del matrimonio entre personas del mismo sexo, aún avaladas por las religiones, aún en contra de los principios naturales de la creación. Y todo esto, lógicamente, que también apunta hacia un desbarajuste de tipo moral, que lleva inclusive a que las aberraciones de tipo sexual sean vistas con muy buenos ojos por muchos sectores de la sociedad. Entonces, el masoquismo, el sadismo, la coprofilia, la zoofilia, todas estas cosas sean vistas de una manera muy natural, aunque sean antinatura. Pero no estoy haciendo juicios de valor ético ni moral, sino que estoy contando los hechos tal cual los estamos viendo. Y eso también conlleva el destape de las personas, y que ese pudor natural haya quedado relegado a un segundo plano, y la gente, mientras más osada y más liberada, se supone que más es más educada y más culta. Es decir, esto es la suma de un montón de cosas que están ocurriendo en el planeta y que nos está llevando a pensar que necesariamente es una época de transición, es una época supremamente difícil de asimilar. Una época en que los hombres quedan embarazados, como hemos visto el caso de este transexual que en Estados Unidos tuvo un bebé hace cerca de un año y que creo que ahora está embarazado otra vez, y así por el estilo, que se está hablando de algo que aparentemente puede ser, o no, aparentemente no, es decir, en función de lo positivo puede ser muy bueno. Estamos hablando del genoma humano, de la manipulación de ese genoma, de mejorar la raza, de determinar el sexo de los niños, de clonar, de los embriones, en fin, de todo lo que está ocurriendo en el campo científico. Es decir, visto desde la perspectiva de beneficio para la humanidad, si es utilizado en función de eso, pues a la hora de la verdad no habría ninguna talanquera de tipo moral.
Pero ¿quién puede afirmar que todos esos avances, todos esos conocimientos puedan ser usados por instrumentos políticos como ese gobierno mundial para, en vez de tener hombres libres, pensantes, con libre albedrío, autodeterminados, terminen convirtiéndose en clones y trabajando como esbirros o como esclavos para una élite mundial? Falta mucho tiempo para que todas estas cosas lleguen a su culminación, o que por lo menos maduren para que podamos decir realmente se ha cambiado todo o no. Pero vamos en ese camino. Lo único que queda para el ser humano es su capacidad para decidir como individuo qué es lo que quiere en el universo. No se puede sustraer de todos estos órdenes, pero sí se puede liberar interiormente de todas estas ataduras. Por lo tanto, pensando en que vamos hacia un cambio y un cambio abrupto, yo creo que no deberíamos tener temor, sino que por el contrario reforzar nuestra actitud crítica, pero también reforzar nuestros principios y nuestros valores para entender que aunque el mundo cambie y que nosotros debemos cambiar consonantemente con él, lo que es la esencia, el interior nuestro, debe cambiar, pero enriqueciéndose en función de una elevación espiritual. No hay que temer a los cambios. Hay que temer es a nuestra credulidad para dejarnos llevar por todas esas tendencias sin por lo menos antes hacer un análisis crítico, tener el discernimiento suficiente para determinar qué es positivo y qué es negativo, y así, con esa libertad, decidir cuál es el mejor rumbo que ha de tomar el planeta. Nosotros somos los constructores de nuestro destino. Si va a desaparecer la civilización, pues bueno, si viene un nuevo orden y este es para que los hombres puedan vivir en armonía y en paz, bienvenido es. Si es un cambio para esclavizar al hombre más en función de sus sentidos, con hedonismo, culto al cuerpo, culto al dinero y a la figuración, es preferible que nos quedemos como estamos. Pero es potestativo de cada uno ver en lo que está sucediendo un cambio total o un cambio interior. Cada quien lo ve. Queríamos contarles esta historia y terminar aquí este ciclo que hemos venido hablando sobre las profecías del fin del mundo, que hemos venido hablando de los cataclismos y de todas estas cosas. Es indudable, estamos en un cambio de época y vendrán nuevos símbolos, nuevos valores y un nuevo pensamiento. ¿Qué tan preparados estamos para eso? Hay que comenzar ya. A ustedes muchísimas gracias, se nos ha agotado el tiempo. A don Octavio Gallo en el sonomontaje, un cálido agradecimiento y nos encontramos en una semana porque el próximo domingo se otro. ¿Preparados estamos para eso? Hay que comenzar ya.